Las investigaciones sobre corrupción, el caso de César Duarte ahí en Chihuahua, de presuntos desviaciones de recursos de Hacienda al PRI y las denuncias del gobernador de Chihuahua sobre represalias por estas investigaciones se han situado en el centro del debate público en esta época de precampañas, a pesar de que los candidatos no pueden pedir el voto. Pero confirman que la corrupción será el centro o uno de los ejes fundamentales de las campañas presidenciales hacia 2018. Y la pregunta es, ¿y quién va a morder esa manzana envenenada? Soy José Buendía. Vamos a arrancar con opiniones encontradas. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña para ver algunos de los posicionamientos sobre el caso de César Duarte, este presunto caso de corrupción en el que han intervenido casi todos los actores políticos, desde el presidente hasta el candidato del PRI y por supuesto el gobernador de Chihuahua. Si me acompaña a verlos, regresamos directamente aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El escándalo de las investigaciones sobre desviaciones de recursos públicos al PRI del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se han colocado en el centro del debate de las precampañas y confirmado que el tema de la corrupción será central de la carrera por la presidencia en los comicios de julio próximo. La confrontación ha subido de decibeles luego de la denuncia pública que hizo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de no haber recibido participaciones federales en represalia por la investigación contra Duarte. Tanto el presidente Peña Nieto como el candidato del PRI, José Antonio Meade, han entrado a la discusión y acusado al gobernador de engañar con sus reclamos o usarlos como fines políticos partidistas. La Fiscalía de Chihuahua tiene abiertas 40 carpetas de investigación sobre el presunto desvío de recursos por 250 millones de pesos de participaciones federales a la campaña del PRI en el estado en 2016, y por las averiguaciones han sido aprehendidos el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, cercano colaborador del expresidente de ese partido, Manlio Fabio Beltrones. De este último, se han confirmado que recibió un amparo contra posible orden de detención de la Fiscalía y para conocer la carpeta de investigación en su contra. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el gobierno ha entregado apoyos a todas las entidades y la Secretaría de Hacienda también ha rechazado el reclamo de Corral sobre la no entrega de 700 millones de pesos de fondos federales al gobierno estatal. ¿Qué relevancia tiene la investigación contra César Duarte en las elecciones de 2018? ¿Llevará a pedir una orden de extradición en su contra en virtud de encontrarse prófugo del país? ¿Por qué no se ha procedido en su contra? Posiciones. El presidente Enrique Peña Nieto se refirió a la denuncia de Javier Corral como un evento partidario y dijo que los recursos correspondientes se han entregado a todas las entidades del país. Corral dijo que el 4 de enero se reunió con el secretario de Hacienda, José Antonio González, y dijo que ahí se había informado de que la investigación por peculado que la Fiscalía lleva pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de recursos establecidos. José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, se lanzó este martes contra el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, a quien acusó de traicionar, engañar y torturar en relación con la investigación sobre corrupción de Duarte y las denuncias de represalias del gobierno federal. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del caso de César Duarte, las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua sobre el presunto desvío, triangulación, operaciones financieras para triangular presuntamente recursos, 250 millones de las arcas o de programas de Hacienda a las campañas, a las arcas del PRI en 2016. Ya involucran o se han metido al ring, a la discusión en esta época de precampañas, desde el presidente, el candidato del PRI, José Antonio Meade, y por supuesto el gobernador de Chihuahua, y hay también ya posicionamientos de la Secretaría de Hacienda y confirman que el tema de la corrupción seguramente va a ser central en la campaña hacia las presidenciales de julio próximo. Muchas gracias, como siempre. Fausto Barajas, colaborador permanente de este programa y además coordinador de campaña de Margarita Zavala en la obtención de eso, su candidatura. Todavía de su candidatura. Todavía de no firmas campaña, para exacto. lograr la candidatura. Gracias, como siempre, Fausto, buen año. Gracias, Pepe, igualmente, buen año. ¿Qué tal, Fernando? Encantado. Fernando Belauzarán, usted ya lo conoce, ya ha estado incluso recibiendo tweets pidiéndole que, además de dar opiniones, dice
pruebas y documentos, no sé cuántas cosas te pidieron antes de que entraras al programa. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bueno, espero poder contestar satisfactoriamente. Un gusto, Fausto. Gracias, Pepe, siempre es un gusto y además la verdad es que siempre me pones a gente de mucho nivel y va a ser una buena discusión. Yo creo que sí, y la verdad me gustaría empezar con el dilema o el abordaje que le dio el presidente Peña Nieto al tema de los reclamos que hizo Corral diciendo que por investigar la corrupción en su estado estaba teniendo represalias de la Secretaría de Hacienda, que no le entregaba cerca de 700 millones de participaciones federales. Y Fausto, te pregunto, él dice, se trata de un acto político. ¿Tú coincides con que esto es un acto político, el reclamo, la investigación y el reclamo de Corral, o no? A ver, yo creo que si tratas de analizar esto de una manera extrayéndote un poquito de todo lo que vamos, o ya estamos empezando a vivir de todos lados, de decir y venir, sí hay un tema que creo que debe preocupar, pues, tanto de una parte como de la otra. O sea, yo creo que es un gobierno con una credibilidad muy baja en todos los sentidos. ¿Pero o sea, cuál de los dos? No, el gobierno federal. El gobierno Ok. federal y los datos sustentos. El presidente con la aprobación más baja desde que se mide la aprobación presidencial. Gobierno que ha estado inmiscuido o con muchos asuntos de corrupción. Escándalos de los de gobernadores. abuso en términos de libertad de expresión, ¿no? Vaya, cosas que no habías visto en años en México. Y un gobernador, bueno, que está envuelto pues, en un frente político, pues, buscando también la presidencia. En el Frente Ciudadano. Claro, entonces, pues también puedes decir, pues, Bueno, de ya no una ciudadano, parte sí, perdón. de otra no, pero a ver, sí hay un tema que sí hay que checar y que yo creo que nada más el caso de Chihuahua, yo creo que está ilustrando algo que debe transformarse en el país. O sea, sí hay un tema de cómo, creo yo, la Secretaría de Hacienda, el manejo del recurso y el presupuesto, lo hemos discutido aquí, el presupuesto federal, cómo se negocia. Todo esto es un jaloneo de los partidos políticos, las partidas, cómo le meten fondo de moches. Entonces, todo esto es un batidero, ¿no? Brutal de que te doy, no te doy. Luego salimos con que, pues, que la cuenta estaba mal, pues que en el Oxxo no pudieron transferirlo, no, perdón por el comercial, pero bueno, no pudieron transferirlo, ¿no? Se vuelve, dime si diretes, pero sí creo que hay que analizar el fondo de cómo está jalando todo nuestro entramado, digamos, de gobierno, ¿no? O sea, esto te ilustra lo que hemos visto desde el presupuesto federal, cómo se aprueba, cómo le meten al fondo de moches, cómo se reparten los recursos, eventualmente qué convenios hay. Pues, ¿convenios de qué? Si el presupuesto se aprueba, pues habría que ver el ramo 23. El ramo 23 es más grande si lo comparas que pues, 4 veces el presupuesto de carreteras federales que se mete al país cada año, ¿no? Y estamos viendo que las carreteras están despedazadas, vemos hospitales que se están cayendo, que no tienen enfermeras, y ves el ramo 23 y para acá, para allá, y no, que si se mueve o no se mueve. Yo creo que esos deberíamos estar viendo de fondo. Ya si un gobernador lo está pidiendo o pasó esto porque está acusando el tema de las investigaciones que hubo, pues sí habría que estarlo checando. O sea, sí es delicado, ¿eh? O sea, sí es delicado lo que está diciendo el gobernador y la manera que está respondiendo el gobierno federal. Aquí ya no es de si es político o no político, sí es muy serio que un gobernador, ¿no?, de un estado de la federación, de los más grandes del país, acuse manejo político, ¿eh? Acá acuse represalias. ¿Coincides ahí? ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Es un asunto, digamos, político-electoral? ¿Sería, digamos, parte de una lucha por ir definiendo quiénes van a ser, digamos, los que se pongan en la parrilla de salida hacia las elecciones? ¿O hay que atender el fondo? A ver, distingamos. El tema de la corrupción y la impunidad, por supuesto que es un tema electoral, y qué bueno que sea un tema electoral, es algo sensible, pero el problema en específico rebasa el asunto electoral. Desnuda al régimen de alguna manera, le pega duro y a la cabeza a este régimen sistémicamente corrupto. ¿Por qué es sistémicamente corrupto el régimen? Porque la corrupción es una fuente de financiamiento de la política. Y ahora que cuando vino la alternancia y vinieron las elecciones competidas, entonces se necesita más dinero para las elecciones, o se requiere de más dinero para las elecciones, y aunque el presupuesto destinado a los partidos para gasto electoral es alto, hay más dinero en las campañas, de dinero no fiscalizado en las campañas. ¿Y de dónde viene ese dinero? Bueno, una parte importante de ese dinero no fiscalizado pues viene de la corrupción, y es lo que demuestra Javier Corral. Porque lo que demuestran en Chihuahua es un modus operandi de la corrupción. Hay una triangulación que va Hacienda, Estado, PRI.
¿no? Hacienda, Gobierno del Estado, PRI. Esa es la triangulación que hacen y no creo que haya sido solo en Chihuahua. Lo que pasa es que en Chihuahua se encontraron con un gobernador que reta la otro estilo que tiene este régimen, que es un poder presidencial desmedido, un poder presidencial que puede determinar a quién le suelta la llave del recurso, a quién se la detiene, a quién premia y a quién castiga. Es la zanahoria y el garrote. ¿Por qué? Por este presidencialismo que ha mantenido esa discrecionalidad en el manejo. Y entonces la verdad es que le acabaron dando la razón, porque la explicación que da Peña Nieto primero es una descalificación, terrible descalificación. Es político, pero no lo refuta. No refuta en nada. Y luego Mesmacher, el subsecretario, le da la razón y dice, sí, porque mientras dure la investigación no podemos poner, porque tenemos que ver la investigación a ver si no están poniendo en duda el instrumento. Un absurdo, ¿no? Y luego, para acabarla, desde el cinismo de decir, sí, pero como está la investigación no te lo doy, a lo cómico, porque el secretario ya González Anaya dice, es que tenemos mal el número de cuenta. Bueno, eso sí fue ridículo, ridículo. Se desnudaron. De alguna manera, Javier Corral desnuda el modus operandi y luego el gobierno se desnuda en cómo efectivamente dan la represión. ¿Para qué? Para defender el pacto de impunidad. A ver, desnuda el modus operandi. Voy sobre eso y déjame nada más recordar un dato que hoy sacaba México Evalúa y decía, el ramo 23 en 2016 tuvo un ejercicio casi 75% superior al monto de los recursos aprobados, lo que supondría más o menos 2 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud. Y en efecto, buena parte de los programas para empleo, salarios y muy diversos tipos de programas se ejercen de manera discrecional. Sí se aprueba en el presupuesto, Fausto, pero se aprueba, digamos, como un paquete global, sin que los diputados en su momento conozcan ni cómo, ni cuándo, ni a quién, ni cómo se va a repartir esa bolsa de dinero. ¿Sí crees que es un modus operandi o es un caso específico de Chihuahua el que estamos viendo en el caso de las investigaciones de Duarte? A ver, el presupuesto. Ya lo hemos discutido muchas veces. El presupuesto sí tiene un tema que hay que modificar, o sea, la manera en que se ejerce, se gasta y se aprueba. Si está bien, si se comete, como está diciendo Fernando, un presunto delito, hay un tema ahí, a ver, se tiene que revisar o se tiene que actuar en consecuencia. El presupuesto creo que tiene, y a pesar de que ha sido avanzando con ciertas reglas, creo que es todavía muy lejano. Acuérdate que algunas mencionamos que si los semáforos y que si no sé qué, para ver si te endeudabas de más, de menos. Sí creo que si Hacienda fue un baluarte en los 80s en la estabilización, Hacienda ha quedado rezagado después de la transición. ¿A qué voy? Si el presupuesto o el área hacendaria ha sido cada vez más un manejo, digamos, porque tiene los recursos, al fin y al cabo, en el área de la Secretaría de Egresos, es donde repartes los recursos o los envías a los estados y tienes este tipo de ramos o de márgenes, digamos, dentro de la ley para ejercer de alguna manera discrecional recursos. Creo ahí es donde se debe estar analizando como pacto federal, qué vas a hacer y cómo le vas a hacer para que este presupuesto, no nada más el caso de Chihuahua, o sea, aquí lo que importa es la gente, o sea, que la gente tenga los recursos y estén ejerciendo como se dicen. Claro. Oye, este ramo, 255,000 millones, es prácticamente el 2.5% del PIB. Este país en infraestructura invierte eso. Que yo sepa, faltan doctores, enfermeras, en Chihuahua faltan policías, o sea, vaya. Nadie puede decir, aparte de eso, estaríamos diciendo que 2.5 puntos del PIB pueden tener un manejo, digamos, de una especie de caja negra susceptible de utilizarse como control político. Por supuesto que usan el dinero como control político, claro, pero además hay una cosa, se hace gran discusión por el presupuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados. Y si modifican el presupuesto, ¿qué pasa? Nada. No hay ningún mecanismo de control. Por ejemplo, bueno, pero voy a dar el tema de moda, que también, o de moda hace poquito, el recurso de la propaganda gubernamental. Se dio un recurso muy por debajo de lo que finalmente se gastó. Ya van 40,000 millones de pesos en 5 años que ha gastado en propaganda gubernamental, cuando se aprobó mucho menos. ¿Y qué pasa? No hay ningún control del Congreso. Es decir, debiera haber una ley que determinara que cuando se modifique el presupuesto en un determinado nivel, pase al Congreso para que pueda ser aprobado esa modificación, por lo menos un control parlamentario. Pero aquí lo grave, lo fundamentalmente me parece grave en este caso es el asunto de que la única entidad que no recibió
La única entidad que no recibió esta partida de saneamiento financiero fue Chihuahua. Las otras 31 recibieron saneamiento financiero, solo Chihuahua no. Ahí estuvo un castigo tremendo. Y la verdad es que desde diciembre lo estaban peleando, por eso es ridícula la contestación ahora del secretario. Ese manejo es tremendo y de alguna manera exhibe, y algo también que exhibe de manera clarísima. Hay 11 órdenes de aprehensión contra César Duarte, 11. Una de ellas federal, que por cierto no es gracias a este cuate de la PGR que pusieron ahí de encargado de despacho, sino fue de Santiago Nieto cuando todavía estaba al frente de la FEPADE. Y 10 del Foro Común de Chihuahua, y no piden la orden de aprehensión. Dice, desde septiembre están pidiendo que saquen la orden de captura y extradición de César Duarte, que está ubicado en Texas, que está pidiendo su residencia o ser considerado asilado político. Y no lo piden. Acaban de ver, está Javier Duarte, está Roberto Borges, y el otro, el tercero del trío de la ignominia, ¿por qué sigue ahí? A pesar de que tiene mucho más órdenes de aprehensión que los otros dos. Yo le preguntaría al candidato Mid, que salió a defenderlo, ¿ese no los traicionó? Ese hasta lo sale a defender, ¿no? Ahí me gustaría meterme un poquito más a la respuesta de la Secretaría de Hacienda, porque francamente no le entendí muy bien. Vamos a tratar de analizarla. Regresando del caso de César Duarte, y ahora toca analizar la respuesta que dio la Secretaría de Hacienda a los reclamos del gobernador de Chihuahua sobre represalias por la investigación. Estamos hablando con Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, y que además ha estado muy cerca de Corral en todo este proceso. Y Fausto Barajas, me quedé contigo. Hay dos cosas que me llaman la atención. Una, en efecto, hay una reunión el 4 de enero, si no me equivoco, de Corral con el secretario de Hacienda y el que está también Mesmacher. Uno dice no se ha depositado porque no tenemos la cuenta, y el otro, una cosa que me pareció todavía más extraña, que dijo, o yo entendí que decía, como no están reconociendo la legitimidad de los convenios a través de los cuales se giran o se canalizan esas transferencias de participaciones federales, pues entonces por eso no las dimos. ¿Qué quiere decir eso? Tú que fuiste subsecretario de anteriores administraciones, cuando eso ocurre, ¿cómo se interpreta? Mira, más allá de lo que se dijo en esa reunión, que yo no estuve presente y no, la verdad es que los dimes y diretes, o sea, yo creo que aquí sí hay que abstenerse un poco, que hay algo que sí duele a la gente en términos de cómo se está administrando ahora sí que los recursos, los impuestos de la gente en general. Los convenios, por ejemplo, los convenios era algo que se venía desapareciendo desde la administración pasada. ¿Por qué? Los convenios en carreteras, en salud y en diferentes ámbitos de la administración. Los convenios, con todo pruebas del presupuesto federal, y ahí fallan todos, pero no se escapa ni el diputado más probo, ni el santo niño de todos, o sea, nadie de los que están ahí metidos en el Congreso ni en los gobiernos. Ajá. Porque los convenios tienen un tema, es que de repente pues, te aprueba un presupuesto para que tú le ejerzas Secretaría de Salud, y de repente los que te hacían manita de puerco acá en el Congreso y tal, y mueven y quitan y ponle para que te apruebe, lo aprueban, y de repente la Federación dice, bueno, pues a través de un convenio te bajo recursos para que tú los ejerces, Estado. De fondos discrecionales sí, como esta. Pues de este y más, ¿no? O sea, esos convenios. Y eso es muy cierto, porque incluso si el fondo, tú decías, Hacienda jugó un papel en la estabilización en décadas pasadas, pero después de la alternancia, pues quedó con amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de los recursos. Pero ojo, Fernando, a ver, y tú fuiste legislador, se podía haber generado una ley que regulara el Fondo 23. ¿Sabes qué partido lo ha hecho? No. Ninguno. No, y es más, debiera incluso hasta quitarse parte de ese, por lo menos el fondo famoso de los moches, que ya es perverso, se importó del Estado de México. Eso en donde cada legislador puede determinar en dónde hacer una obra, ¿no? Discretamente, pues eso descompuso todo. Lo importaron del Estado de México es el estilo Atlacomulco, pero hay otra parte del estilo Atlacomulco que se ve claramente en lo de Chihuahua y que ha estado presente también con Javier Duarte y en lo famoso de la estafa maestra, que es la utilización de empresas fantasmas, empresas que se prestaron o que son prácticamente de membrete, que se prestan para simular que hay transferencia de recursos y acaban en las campañas electorales.
Todo esto se ha visto de manera pública, porque recordemos que ya está el nuevo sistema penal acusatorio en Chihuahua. Esto se han visto las audiencias públicas, entonces muchas cosas han salido cuando dicen, es que son los testimonios hechos porque les dan favores. Bueno, ya lo de la tortura fue esquizofrénico, porque la verdad es que escupen al cielo con una facilidad. Todos los organismos internacionales, lo sabes tú bien, Pepe, que eres un defensor de los derechos humanos, dicen que en México se practica la tortura generalizada y se lo dicen al gobierno federal, y el gobierno federal sin ninguna prueba acusa al otro cuando esto ha sido público. Por cierto, Javier Corral ya dijo que venga la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos a certificar el Estado, que apliquen los protocolos para que vean que no hay tal tortura, pero además hay muchísimas otras pruebas, entre estas que son las empresas fantasmas. Es lo que salió en el New York Times, recordarás, en toda la investigación de este asunto de la triangulación. Y bueno, ahí están las pruebas, y seguramente seguirá haciendo, porque este es un proceso penal acusatorio y por lo tanto se ve el asunto. Si hay algunos de los testigos que hayan querido entrar a una de estas oportunidades que puede dar la ley, pues están en su derecho de hacerlo. Ahora, tú mencionas, ¿no?, tortura, ya hay otro actor que se metió a la bronca, Fausto, y fue el candidato o el precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade. Ayer mismo se lanzó contra Corral diciendo que en efecto de tortura y engaña, y no me acuerdo cuál es el otro calificativo que utilizó. Confronta, dice. Pero con estos dos tienes, a ver, ¿es un error de parte de un precandidato meterse en una discusión con un gobernador estatal sobre un caso de corrupción que se está investigando? ¿O no? O confirma, digamos, la politización del caso. No, yo me voy más a lo preocupante para la gente. O sea, a ver, entonces ya voy y vengo, ya empieza la diatriba ahí de ataques y bien. Pero ¿qué te preocupa? Pues sí, yo creo que estabas a punto, pero te quedaste ahí. Que me quedaba con el tema de las transferencias. O sea, lo que voy es, desde el punto de vista de la gente ve esto y dices, bueno, por eso están hasta la madre los políticos, la gente está hasta el gorro. O sea, está el gorro, a ver, la simulación precampañas, con sus precampañas, pues si no tiene ni competencia, hombre, enfrente. O sea, todo vas armando, y es cuando dice la gente, pues sí, con razón. Pero de las transferencias, y si hay el tema que dio fondo, tienes que meterle la mano a la forma en que se hace la hacienda pública. O sea, cómo transferimos, cómo hacemos los recursos. Lo que te decía, las transferencias en todo. Tomas una transferencia y luego viene el Auditorio Superior de la Federación. Dice, bueno, yo los recursos te los di a ti, Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones, y se los mandas al gobernador, panista, priista, perrista, el que quieras. Dice, a través de un convenio. Sí, a ver, y están en área gris. Pero como estamos, gastos en publicidad, precampañas, gastos que se les dan a los partidos políticos. O sea, ahí hay una serie de recursos que sí valdría la pena meterles manos. Cuando hace poquito también salió lo del AUGE, ¿no? Que aquí les pagamos más a los funcionarios públicos. O sea, en eso somos primer lugar, ¿no? Todos los indicadores, últimos. Claro. Oye, pero el de pago, a ver, ¿cuál es un poco la diferencia? Hablando de la investigación de César Duarte y, por supuesto, del escándalo que se ha generado alrededor de las denuncias del gobernador de Chihuahua reclamando represalias por estar investigando ese presunto caso de desvíos, de triangulaciones financieras de la Hacienda al PRI en la anterior administración. Y, Fernando, creo que hacia la recta final del programa lo que queda por delante es ¿cómo crees que influya este caso de las precampañas en el proceso? Es medular. Si el tema es la corrupción y la impunidad, Javier Corral le está pegando en la nariz. Es un tema de Estado, no es un asunto, insisto, va más allá de la coyuntura. Qué bueno que ya el frente con México al frente ya salió a respaldar a Corral y todo esto es correcto, pero este tema es un tema de Estado de primer orden. Ahí está el pacto de impunidad. Aunque Anaya no ha salido, ¿no? Salió como el boletín del frente, y seguramente... Pero Anaya no. No, seguramente sí, y si Hasta no, ahora no. seguramente ahí estuvo Santiago Krill, que es muy cercano a Anaya en esto. Ahora, hay un asunto interesantísimo que tocaste, ¿no? Fíjate que Meade va a Veracruz y dice, nos traicionó Javier Duarte.
y al día siguiente borra lo que escribió con una mano y dice y sale a defender a César Duarte. Entonces, ¿quién es medio esquizofrénico? Pero además, ¿quién le va a creer esto de que es el Samito, de que es el candidato ciudadano, si está defendiendo las peores mañas de este asunto? Por cierto, muchas de las cosas de la corrupción política las conocemos por la Auditoría Superior de la Federación. El asunto de la estafa maestra, de cómo usaban a las universidades para transferirlo de empresas fantasmas y luego regresaban con los moches, era tremendo. Hay muchas cosas que no se hacen. Lo que aquí ayudó mucho con lo de Javier Corral es el escalamiento. ¿Y por qué? Porque ahora sí hay peces gordos. Gutiérrez no es cualquier, no es Alejandro Gutiérrez, claro, no es menor. Le hombre tocó muy cercano a Beltrones. Porque estaba en el PRI, es parte de esto de cómo se financian las campañas. Ahora, hay una cosa que también hay que decirlo, ¿no? Es todo mundo, o sea, hay una cosa estructural. El dinero no fiscalizado en las campañas es claro. Hay un dato del Banco de México. Cuando vienen las elecciones, se quita el circulante, hay una escasez de circulante. Pues ¿a dónde va ese tanto circulante que cada vez que hay elecciones, acá yo no veo que sea eso casual, más bien me parece causal. Pero fíjate, perdón por el símil, pero por ejemplo, a ustedes que están en este proceso por conseguir las firmas, han tenido una fiscalización y exigencias de fiscalización bastante severas de parte de la autoridad electoral, hasta donde entiendo. Y al mismo tiempo brutales, bolcheviques, diría yo. Te van y te cuentan los focos, las mesas para contabilizarte si donación en especie, lo cual yo no veo que le hagan los partidos políticos. Digo, oye, pero y al mismo tiempo tienes casos como estos en los que pueden haber corrido 250 millones. A ver, te digo, yo creo que cuando lo ves... ¿Cómo lo valoras esto? Yo creo que cuando lo ves, o sea, de veras, el sistema político, legisladores, de veras pierden dimensión de lo que está pasando en la sociedad. No, hablamos ahorita, están el gobernador, el secretario. Oye, hace 3 meses tuvimos un sismo 4, brutal. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, hay que preguntarle fondos, si las casas en Chiapas se están reconstruyendo o no. En Morelos, en Puebla, en Oaxaca. Hay que ver. Tú acabas de tocar y mencionar un tema. El auditor superior de la Federación, bueno o malo el sistema nacional, no hay. A ver, y el auditor superior de la Federación. Y se están agarrando a cocos aquí todos. No hay fiscal anticorrupción, no tenemos. A ver, pero hay una duda, no tengo una duda ahí. La Auditoría Superior de la Federación sí tiene capacidad para meterse a revisar los convenios estos específicos. Sí, de claro. transferencias de recursos a los estados o no. Sí. ¿Leyes? Sí, yo la legislé, claro que sí. ¿Leyes? En la ley, sí, claro que se puede. Nada más que, fíjate que ahorita está descabezada la Auditoría Superior de la Federación porque está en el proceso, está acá, y fíjate la bronca que va a hacer para eso, porque muchas cosas se han sabido por esta auditoría, ¿eh? Y ahorita hay un cambio, y por cierto, vetaron a Mauricio Merino, que me parece que hubiera dado garantías mayores para la fiscalización. Pero fíjate, no es el único lugar descabezado. Entiendo que la unidad también de coordinación dentro de Hacienda con las entidades federativas para la distribución de las participaciones también está vacante, ¿no? Sí, bueno, pero es un nombramiento administrativo, ¿no? La UCEF. Sí, pero por ejemplo, México Evalúa decía y recordaba cómo en otros países del mundo, justo donde se ejercen esa clase de partidas, tratan de tener funcionarios de carrera que no sean movibles de una administración a otra. Eso es muy importantísimo. Y no tenemos ni un solo subsecretario que sea de carrera. Sí, exacto, ese es un punto. Y menos en Hacienda. Y otro es que tampoco está el Tribunal de Justicia Administrativa, también está descabezado. No se han nombrado a los que tienen que estar ahí y que tienen que ser transeccionales. Fíjate, es decir, tenemos un sistema nacional de corrupción sin piezas claves que lo tienen que hacer ejecutar, sobre todo lo que tiene que ver con la impunidad, con las sanciones. Ni el Tribunal de Justicia Administrativa, ni el fiscal anticorrupción. Pero mira, sí está un poco complicado. Leyes hay, o sea, lo que no ha querido el sistema político de todos los partidos es usar sus dientecitos, ¿eh? Porque papel tenemos. O sea, nos habían acusado de asesinos de arbolitos por tener tantas leyes impresas y todo, ¿eh? O sea, el tema es usar los dientes que se tienen. Porque, nuevamente, vamos a poner funcionarios de carrera, que Hacienda los había tenido y es voluntad, ¿eh? No había habido más cambios, digamos, de Hacienda hasta esta administración. Había habido ya cambios de gobierno de la época de Cedillo y luego ya Fox y Calderón, donde había habido una institucionalización más o menos en Hacienda y se presumía de esos cuadros. En esta... Por primera vez tuviste gente que no había estado nunca en Hacienda. Ajá. Eso, a ver, a todos les sacamos cómo hacerlo. Pues resulta que tenemos precampañas sin oposición. O sea, todo el mundo está en precampaña. Sí, entonces le damos la vuelta al espíritu de la ley. O sea, aquí el punto es, le vamos a entrar con voluntad política, a tratar de resolver los temas, a ejecutar, a hacer las cosas que se tienen que hacer. Porque papel tenemos
de a montones, ¿eh? Y como decías, pues está el auditorio, o sea, y aunque estuviera el auditorio, si el auditorio es a modo, Bueno, Pero lo que acabamos de ver es cómo Hacienda se usa como herramienta de presión política. Ese es el de presión política, de control político, etcétera, y eso es gravísimo. que no se había Y luego, usado, ¿eh? ¿no? Pues, o sea, habían pasado 20 años durante, o sea, no habías experimentado, pero como en otros rubros ha venido pasando, ¿no? Siempre el manejo discrecional del presupuesto le da esa herramienta al gobierno y es raro el que no lo usa de alguna manera. Bueno, y con el regreso del PRI, pues qué digamos. ¿Cuál es la preocupación? Vamos a un 2018 con un clima muy enrarecido y ponen en la Secretaría de Gobernación pues a Navarrete Prida, que no es precisamente conocido por ser concertador, por buscar el diálogo, más bien parece Atlacomulco puro. Ahora, ¿por qué no pusieron a Campa? Que hubiera sido mejor una señal de mucho más apertura al diálogo. ¿Quién va a ser el interlocutor? Vamos a una campaña prácticamente con las autoridades cuestionadas, autoridades electorales cuestionadas, con una gran bronca, con falta de puentes de comunicación, etcétera, con este clima enrarecido. ¿Y dónde está un interlocutor que pueda ayudar? Y de cara a la campaña, ¿ustedes esperan que que sobre este tema haya planteamientos concretos, por ejemplo, sobre la reforma de Hacienda o sobre la necesidad de legislar el ramo 23? No. ¿O nos vamos a quedar un poco en eso, en la confrontación política, en el escándalo y en la diatriba y la descalificación? Qué bueno que tocas. Este es el gran dilema del 2018. ¿Qué queremos? Mantener la concentración del poder o incluso acrecentar la concentración del poder para que por encima de las instituciones haya alguien magnánimo y justiciero que establezca el orden en el país, o en lugar de concentrar el poder, lo distribuimos y le ponemos controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. Esa es la gran definición de esa elección. ¿Quieres concentrar el poder? Ahí está el PRI y ahí está Morena. Esas son las opciones. ¿Quieres distribuir el poder y ponerle controles, contrapesos, equilibrios y mecanismos de rendición de cuentas? Eso es el frente y eso es lo que tenemos que trabajar ahí. Ese es, como yo veo, por lo menos, el gran dilema electoral. Ya me voy, pero ¿qué diría sobre ese tema, la posición, digamos, de las candidaturas independientes? A ver, yo creo que hay un tema ahí. Yo creo que sí, ya los partidos políticos, como están hoy en día, frentes, no frentes, como sea, sí tienen un rebase, ¿no? Porque hay claros ejemplos hasta el frente. Digo, pues, había el tema cuando se aprobó el IEPS. Pues el IEPS, sin leerlo, lo votaron. ¿Qué? Todos. Entraron unos cuantos, ¿no? Porque seguramente no fueron o no es parecido. Entonces, o no se enteraron. Él fue subsecretario. Déjame, hablemos con franqueza. Sí, es un tema. Esto sí tienes un tema. Déjame hacerte una pregunta de cómo se prueba la ley de ingresos. Y dime si no. Llegan y le dicen a los gobernadores de los estados, el partido en el gobierno, le dicen: oye, yo te quiero dar más presupuesto, pero si quieres más dinero, tienes que convencer a tus legisladores para que voten a favor de nuestra ley de ingresos para que yo les pueda dar el dinero que requieres. Es decir, la negociación del paquete de la ley de ingresos para el presupuesto, para sacar luego la ley de presupuesto, es un chantaje abierto. Y entonces ponen a los gobernadores de los partidos a que disciplinan a sus legisladores para que voten a favor de la ley de ingresos y puedan tener más dinero. Pero es otro de los puntos donde se maneja el dinero como control político. ¿Estoy diciendo mentiras o no? ¿O así no es la negociación? No, a ver, pero no es dirías así. que incluso así, eso no los exime. Dirías que incluso eso si no lo hubiera los visto. No, a ver, pero no si hay exime a esa los propios presión, legisladores de su responsabilidad. ¿quieres este Sin duda. recurso extra? Vota por la ley de me voy, ingresos. te van a cortar. lo que pasa es que sí, no. desde el 97 tienes que ver, o sea, tienes que ajustar. Pero Ya ese me es voy. el tipo de Ya me negociación. voy. ¿Quieres más Muchas recursos? gracias. Vota por la ley de ingresos. Fernando Belanzarán, muchas gracias. Gracias por haber estado. Fausto Barajas, gracias a los dos. Ya me van a cortar, les agradezco mucho. Vamos a seguir sobre el tema. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.